El 14 de marzo de 1994, todos los habitantes del pueblo de San Miguel de los Cerros en Guanajuato amanecieron mudos. Los 423 residentes perdieron completamente la capacidad de hablar. De la noche a la mañana. Sin explicación médica. No fue una enfermedad. Los médicos revisaron a todos. Cuerdas vocales perfectas. Cerebros normales. Sistemas nerviosos funcionales. Pero ninguno, absolutamente ninguno, podía emitir un solo sonido. Los niños lloraban sin voz. Los adultos intentaban gritar y solo salía aire. Era como si algo les hubiera robado la capacidad de producir sonido humano. El gobierno mexicano selló el pueblo durante 8 años. Prohibió el acceso. Amenazó a los periodistas. Y cuando finalmente lo abrieron, 89 personas habían desaparecido sin dejar rastro. Lo que están a punto de escuchar es la investigación sobre el experimento. Más perturbador que el gobierno mexicano intentó borrar de la historia. Un experimento que convirtió un pueblo entero en laboratorio. Y que dejó secuelas que aún hoy, 30 años después, la ciencia no puede explicar. Mi nombre es Valeria Méndez. Soy periodista de investigación. Y esto es lo que descubrí sobre el pueblo silenciado. Para entender lo que pasó en San Miguel de los Cerros, tenemos que empezar desde antes. Desde 1991, 3 años antes del incidente. San Miguel de los Cerros era un pueblo pequeño, tranquilo, de esos que apenas aparecen en los mapas. 423 habitantes registrados en el censo de 1990. Economía basada en agricultura de subsistencia y algo de ganadería. No había industrias, no había universidades, no había nada que hiciera a ese pueblo especial o importante. Excepto por una cosa. Su ubicación. El pueblo estaba en un valle completamente rodeado por cerros, aislado de forma natural. Una sola carretera de entrada y salida. Sin señal de radio FM que llegara bien. Sin cobertura de telefonía móvil, aunque en esa época eso era normal. El pueblo era, geográficamente, un lugar perfecto para el aislamiento. En julio de 1991, el gobierno federal anunció que construiría una clínica de salud en San Miguel de los Cerros. Parte de un programa nacional de atención médica rural. Los habitantes estaban felices. Finalmente tendrían acceso a servicios de salud sin tener que viajar 40 kilómetros al pueblo más cercano. La construcción comenzó en agosto de ese año. Una clínica pequeña, moderna, con equipo nuevo. Contrataron a trabajadores de fuera para la construcción. Trajeron materiales de la ciudad. Todo parecía normal. Pero algunos detalles no cuadraban. Un albañil que trabajó en la construcción, un hombre llamado Armando Vega, contó años después algo que le pareció extraño en ese momento. Dijo que la clínica tenía un sótano muy grande, desproporcionado para el tamaño del edificio. Un sótano de 2 niveles con paredes de concreto reforzado, mucho más gruesas de lo necesario para una clínica rural. Cuando Armando preguntó para qué era ese sótano tan grande, le dijeron que sería para almacenamiento de equipos médicos sensibles que necesitaban temperatura controlada. Tenía sentido, pero algo no le cuadraba. ¿Por qué paredes tan gruesas? ¿Por qué 2 niveles? ¿Por qué instalaron sistemas de ventilación industrial tan complejos? Firmó su contrato, cobró su pago, y no volvió a pensar en eso hasta años después. La clínica se inauguró en diciembre de 1991. Llegaron 3 médicos, 2 enfermeras, personal administrativo. Todos contratados por la Secretaría de Salud Federal. Ninguno era del pueblo. Todos venían de fuera.
Durante los primeros meses, la clínica funcionaba normal. Atendían consultas, daban medicinas, vacunaban niños. Los habitantes estaban contentos. Por fin tenían atención médica de calidad. Pero en marzo de 1992 empezó algo diferente. La clínica comenzó a ofrecer un programa especial. Chequeos médicos gratuitos completos para todos los habitantes del pueblo. Análisis de sangre, radiografías, electrocardiogramas, estudios que normalmente costaban dinero y que ahora ofrecían gratis. La convocatoria fue clara. Todos los habitantes debían pasar por el chequeo. Era obligatorio según un nuevo programa federal de salud preventiva. Quien no asistiera perdería acceso a servicios médicos futuros. Los habitantes fueron. Todos. Familia por familia, pasaron por los chequeos. Una mujer que vivía en el pueblo en ese entonces, Mercedes Soto, recordaba haber ido con toda su familia. Le tomaron sangre, le hicieron radiografías, le hicieron pruebas auditivas muy detalladas que duraron casi una hora. Mucho más complejas que un chequeo normal. Le pareció raro que le hicieran tantas pruebas del oído, pero los médicos le explicaron que era para detectar problemas auditivos tempranos. Mercedes no cuestionó más. Durante un año completo, desde marzo de 1992 hasta marzo de 1993, todos los habitantes de San Miguel de los Cerros pasaron por esos chequeos exhaustivos. La clínica tenía registros médicos completos de cada persona. Edad, peso, historial médico, condiciones preexistentes. Y sobre todo, registros auditivos detallados de todos. El 13 de marzo de 1994, un domingo, hubo una reunión en la plaza del pueblo. El director de la clínica anunció que al día siguiente empezarían un nuevo programa de vacunación. Vacunas contra la influenza, gratuitas, para todos los habitantes. La convocatoria era para el lunes 14 de marzo a las 8 de la mañana. Todos debían presentarse. La mayoría de los habitantes fueron. No todos, pero la gran mayoría. Las familias llegaron temprano. Hacían fila afuera de la clínica. El proceso era rápido. Entraban, les ponían la inyección, esperaban 10 minutos en observación y salían. Para las 11 de la mañana, 387 personas habían sido vacunadas. De los 423 habitantes, solo 36 no asistieron ese día. Algunos por enfermedad, otros porque estaban trabajando en el campo lejos del pueblo, otros simplemente porque decidieron no ir. Esos 36 fueron los únicos que se salvaron. Porque lo que les inyectaron ese día no era una vacuna contra la influenza. La mañana del martes 15 de marzo de 1994, amaneció normal en San Miguel de los Cerros. El sol salió, los gallos cantaron, los perros ladraron. Pero no se escucharon voces humanas. Ninguna. Mercedes Soto despertó esa mañana sintiéndose extraña. Tenía dolor de cabeza leve y la garganta un poco irritada. Pensó que tal vez la vacuna del día anterior le había causado reacción. Se levantó para despertar a sus hijos. Abrió la boca para llamarlos. No salió sonido. Intentó de nuevo. Nada. Solo aire. Sin voz. Entró en pánico. Corrió al cuarto de sus hijos. Los sacudió para despertarlos. Los niños abrieron los ojos, la vieron, e intentaron hablar. Tampoco podían. El niño mayor, de 8 años, empezó a llorar. Pero el llanto era silencioso. Las lágrimas corrían por su cara, su boca se abría en expresión de llanto, pero no salía ningún sonido. Mercedes corrió a la ventana.
Vio a los vecinos saliendo de sus casas con expresiones de terror. Todos se señalaban la garganta, todos abrían la boca intentando gritar, y todos estaban en completo silencio. 387 personas intentando gritar al mismo tiempo sin producir ningún sonido. El pueblo se convirtió en una película muda de horror. La gente corría de casa en casa buscando a alguien, a quien fuera, que pudiera hablar. Nadie podía. Los que habían recibido la vacuna el día anterior, todos, absolutamente todos, habían perdido la voz. Los 36 que no se vacunaron estaban bien. Podían hablar. Pero cuando intentaban ayudar, cuando intentaban consolar, se daban cuenta de lo inútil que era. ¿Cómo calmas a alguien que está gritando en silencio? Una de las personas que no se vacunó, un hombre llamado Alberto Ruiz, corrió a la clínica. Las puertas estaban cerradas. Golpeó, gritó pidiendo ayuda. Nadie respondió. Rodeó el edificio buscando otra entrada. Todas las ventanas tenían las cortinas cerradas. No se veía movimiento adentro. Forzó una ventana lateral y entró. La clínica estaba vacía. Completamente vacía. No había médicos, no había enfermeras, no había personal. Los consultorios estaban limpios como si nunca se hubieran usado. Los archivos médicos habían desaparecido. Los equipos grandes todavía estaban ahí, pero todo lo demás había sido llevado. Alberto bajó al sótano. Las puertas de acero que siempre habían estado cerradas ahora estaban abiertas. Entró. Lo que encontró lo dejó helado. El sótano no era para almacenamiento médico. Era un laboratorio. Un laboratorio complejo con equipos que Alberto no reconocía. Pantallas de computadora, cables, máquinas con luces parpadeantes. Y en una pared, mapas. Mapas del pueblo con cada casa marcada. Listas con nombres de todos los habitantes. Gráficas con datos médicos. En una mesa había documentos. Alberto tomó todos los que pudo cargar y salió corriendo. Mientras tanto, en el pueblo, el caos crecía. La gente intentaba escribir, pero muchos eran analfabetos o apenas sabían escribir. La comunicación se volvió imposible. Los niños estaban aterrorizados. Los ancianos entraban en shock. Y nadie entendía qué estaba pasando. Alberto Ruiz decidió que tenía que salir del pueblo para pedir ayuda. Se subió a su camioneta con los documentos que había tomado y empezó a manejar hacia el pueblo más cercano. Pero a 3 kilómetros de San Miguel, en la única carretera de salida, encontró un retén militar. Soldados armados bloqueaban el camino. Cuando Alberto intentó pasar, le apuntaron con rifles y le ordenaron regresar. Alberto bajó de la camioneta gritando que necesitaba ayuda, que algo terrible estaba pasando en el pueblo, que la gente necesitaba atención médica urgente. Un oficial se acercó. Le dijo con calma que el pueblo estaba bajo cuarentena por brote de enfermedad contagiosa. Que nadie podía entrar ni salir. Que personal médico llegaría pronto. Alberto intentó argumentar. El oficial ya no fue amable. Le ordenó regresar inmediatamente o sería arrestado por violar cuarentena federal. Alberto no tuvo opción. Regresó. Cuando llegó al pueblo y contó lo que había pasado, los habitantes entraron en pánico total. Estaban atrapados. Sin voz. Sin forma de pedir ayuda. Y el gobierno ya los había sellado. Durante los siguientes 3 días, nadie entró ni salió de San Miguel de los Cerros.
Los habitantes intentaron organizarse, comunicarse por señas, escribir mensajes. Pero la desesperación crecía. El cuarto día llegaron los médicos. Llegaron en camiones militares con escolta armada. Un equipo de 15 médicos en trajes blancos con mascarillas, como si temieran contagiarse de algo. Establecieron un puesto médico en la plaza. Comenzaron a examinar a todos los afectados. Revisaban gargantas, tomaban muestras de sangre, hacían estudios. Los habitantes cooperaban desesperados, esperando que estos médicos encontraran una cura, una explicación, algo. Después de 2 días de exámenes, el jefe del equipo médico reunió a todos en la plaza. Tenía un megáfono. Explicó que habían sido afectados por un virus desconocido que atacaba las cuerdas vocales. Que era temporal. Que en algunas semanas recuperarían la voz. Que debían permanecer en cuarentena por precaución. Que recibirían suministros y atención médica. Todo mentira. Porque los médicos sabían exactamente qué había pasado. Sabían que no era un virus. Sabían que había sido intencional. Y sabían que la mayoría nunca recuperaría la voz. Alberto Ruiz había escondido los documentos que tomó de la clínica. Los enterró en su patio, envueltos en plástico, esperando el momento adecuado para sacarlos. Ese momento llegó 6 años después. En el año 2000, un periodista independiente llamado Marcos Salinas estaba investigando casos de abusos gubernamentales en zonas rurales. Alguien le pasó un dato anónimo sobre un pueblo en Guanajuato donde algo extraño había pasado en los 90. Marcos investigó. Encontró referencias vagas a San Miguel de los Cerros. Encontró que había estado en cuarentena. Pero no encontró información sobre qué había causado la cuarentena. Logró localizar a Alberto Ruiz, que para entonces vivía en León, Guanajuato. Alberto había dejado el pueblo años atrás, junto con otros que no soportaron seguir viviendo ahí. Alberto le contó todo a Marcos. Y le entregó los documentos. Marcos tardó semanas en revisar todo. Los documentos estaban en lenguaje técnico, con términos médicos y científicos que no entendía completamente. Buscó ayuda de expertos, médicos, científicos que pudieran interpretarlos. Lo que descubrieron era aterrador. Los documentos describían un experimento. El nombre del proyecto era Proyecto Silencio. Autorizado por una agencia del gobierno federal cuyo nombre estaba censurado en los documentos. El objetivo del experimento era probar un compuesto químico que inhibiera temporalmente la producción de sonido en las cuerdas vocales humanas sin causar daño estructural permanente. La sustancia se llamaba compuesto Octubre de 47. Desarrollado en colaboración con laboratorios farmacéuticos extranjeros. Diseñado para afectar específicamente los nervios que controlan las cuerdas vocales. Los documentos explicaban la aplicación. El compuesto sería administrado mediante inyección intramuscular, disfrazado como vacuna. Los efectos comenzarían 18 a 24 horas después de la aplicación. La duración estimada era de 4 a 6 semanas, después de las cuales la voz debería regresar gradualmente. Pero había una sección del documento que era la más perturbadora. La sección titulada Aplicaciones estratégicas. En esa sección se describía para qué servía el compuesto. Control de poblaciones en situaciones de conflicto civil. Neutralización de capacidad de organización y protesta en grupos objetivos. Prevención de coordinación verbal en escenarios de insurgencia. Era un arma. Un arma diseñada para silenciar a poblaciones enteras sin matarlas,
sin dejar evidencia física de violencia, sin generar mártires. Y San Miguel de los Cerros había sido elegido como prueba de campo. Un pueblo pequeño, aislado, fácil de controlar, fácil de sellar, fácil de monitorear. Los documentos también incluían criterios de selección de sujetos. Población homogénea. Rango de edades variado. Sin acceso a medios de comunicación masivos. Geográficamente aislado. San Miguel cumplía todos los criterios perfectamente. Pero había un problema con el experimento. El compuesto octubre de 47 no funcionó como esperaban. Los documentos incluían reportes de seguimiento. Después de 6 semanas, solo el 23% de los sujetos recuperaron la voz completamente. Otro 45% recuperó parcialmente, pero con daño permanente en las cuerdas vocales que les dejaba voz ronca y débil. Y el 32% restante nunca recuperó la voz. 122 personas quedaron mudas permanentemente. El compuesto había causado daño neurológico irreversible. Los nervios que controlan las cuerdas vocales habían sido destruidos. No había cura. No había tratamiento. Era permanente. Los documentos también describían efectos secundarios no previstos. Algunos sujetos desarrollaron problemas auditivos. Otros desarrollaron trastornos neurológicos. Algunos desarrollaron tumores en la garganta años después. El experimento había sido un fracaso técnico. Pero peor aún, había sido un crimen contra la humanidad. Marcos Salinas verificó los documentos con múltiples expertos. Todos coincidieron en que parecían auténticos. El lenguaje técnico era correcto. Los sellos gubernamentales parecían reales. Marcos publicó su investigación en mayo de 2000 en un periódico independiente. Los documentos fueron escaneados y publicados completos. La reacción del gobierno fue inmediata y agresiva. Negaron completamente. Dijeron que los documentos eran falsificaciones. Que era una campaña de desprestigio. Que jamás se había realizado ningún experimento en San Miguel de los Cerros. Que la cuarentena había sido por un brote real de enfermedad viral. Amenazaron con demandar al periódico por difamación. El periódico se retractó y publicó una disculpa. Los documentos fueron removidos. 2 semanas después, Marcos Salinas fue arrestado. Los cargos fueron difusos. Algo sobre posesión de documentos clasificados. Estuvo detenido 6 meses. Cuando salió, nunca volvió a investigar el caso. Y Alberto Ruiz, quien había guardado los documentos originales, fue encontrado muerto en su casa 3 meses después. La policía lo catalogó como infarto. Tenía 52 años, sin historial de problemas cardíacos. Los documentos originales desaparecieron. La historia se desvaneció de la atención pública. San Miguel de los Cerros volvió al olvido. Hoy, en 2024, 30 años después del experimento, San Miguel de los Cerros existe, pero apenas. De los 423 habitantes originales, solo quedan 87 viviendo en el pueblo. El resto se fue. Se dispersaron por México, algunos emigraron a Estados Unidos, buscando empezar de nuevo lejos del lugar, que los convirtió en conejillos de India. De esos 87 que se quedaron, 34 siguen sin voz. 30 años después. Completamente mudos. Aprendieron lenguaje de señas. Se comunican por escrito. Han adaptado sus vidas a una discapacidad que nunca debió existir. Visité San Miguel de los Cerros en febrero de 2024.
Conduje desde la Ciudad de México, pasando por Guanajuato, hasta llegar a ese pueblo que casi nadie conoce. La carretera está en mal estado. El letrero del pueblo está desgastado, apenas legible. Las casas están viejas, muchas abandonadas. En la plaza principal, donde antes había 423 personas, ahora hay silencio. Un silencio que no es solo ausencia de ruido. Es un silencio pesado, cargado de historia, de trauma. Conocí a Rosa Méndez. Tenía 24 años cuando le pusieron la inyección. Hoy tiene 54. Nunca recuperó la voz. Me recibió en su casa. Me ofreció café. Me mostró un cuaderno donde escribe para comunicarse. Le pregunté cómo había sido vivir 30 años sin poder hablar. Escribió: al principio pensé que me volvería loca. Gritaba sin sonido todas las noches. Después de años, te acostumbras. Pero nunca dejas de extrañar tu voz. Nunca. Le pregunté si había recibido alguna compensación del gobierno. Escribió: nos dieron dinero una vez. 50,000 pesos. Tuvimos que firmar un papel diciendo que no demandaríamos. 50,000 pesos por mi voz. Por mi vida. También conocí a Javier Torres. Él recuperó la voz parcialmente después de 8 meses. Pero quedó con daño permanente. Su voz es apenas un susurro ronco. Tiene que esforzarse mucho para que lo escuchen. Me contó que perdió su trabajo. Era maestro de primaria antes del experimento. Después no pudo seguir enseñando. Su voz no era lo suficientemente fuerte para controlar un salón. Tuvo que cambiar de profesión. Se volvió carpintero. Trabaja solo. No tiene que hablar mucho. Me dijo que lo peor no fue perder la voz. Fue perder la confianza en el gobierno, en los médicos, en las instituciones que supuestamente debían protegerlo. Y me contó algo más. Algo que no está en los documentos filtrados. Me contó sobre los 89 desaparecidos. Porque de los 387 que fueron inyectados, solo 298 aparecen en registros oficiales actuales. 89 personas simplemente desaparecieron en algún punto entre 1994 y 2002. Nadie sabe qué pasó con ellos. Algunas teorías dicen que murieron por complicaciones del compuesto y que el gobierno escondió los cuerpos para evitar evidencia. Otras dicen que fueron llevados a instalaciones médicas secretas para estudiar los efectos a largo plazo. Otras dicen que simplemente huyeron tan lejos que cortaron todo contacto. No hay forma de saber cuál es la verdad. Lo que sí se sabe es esto: entre 1994 y 2008, hubo un aumento estadísticamente anómalo de casos de cáncer de garganta y tiroides en exhabitantes de San Miguel de los Cerros. Un médico oncólogo de León, Guanajuato, notó el patrón. Vio a 7 pacientes en 3 años, todos de San Miguel, todos con el mismo tipo de tumor. Intentó publicar un estudio. La revista médica rechazó el artículo sin dar razones claras. El médico insistió. Envió el estudio a otras revistas internacionales. Todas lo rechazaron. Eventualmente dejó de intentarlo. Pero guardó sus registros. Y cuando lo contacté en 2023, me los compartió. Los números eran claros. La tasa de cáncer de garganta en exhabitantes de San Miguel era 340% más alta que el promedio nacional. Eso no es coincidencia. Eso es causalidad. También hablé con hijos de personas afectadas. Personas que eran niños en 1994 y que crecieron viendo a sus padres sin voz. Una mujer llamada Patricia, de 38 años, me contó que su madre fue inyectada cuando tenía 6 años.
Su madre nunca recuperó la voz. Patricia dijo que creció en silencio, que su infancia fue silenciosa, que aprendió lenguaje de señas antes de aprender a leer, que nunca escuchó a su madre cantarle, decirle te quiero en voz alta, regañarla. Crecer sin la voz de tu madre, sin ese sonido fundamental que todos damos por hecho. Patricia dejó San Miguel en cuanto pudo. Se mudó a la Ciudad de México. Rara vez regresa. Me dijo algo que me quedó grabado: no es solo que les quitaron la voz, les quitaron su humanidad. Porque la voz es parte de lo que nos hace humanos. Y cuando quitas eso, ¿qué queda? Durante los 2 años que investigué esta historia, intenté obtener respuestas oficiales del gobierno mexicano. Envié solicitudes de transparencia. Todas fueron negadas. Argumentaron que no existían registros relacionados con San Miguel de los Cerros en 1994. Contacté a la Secretaría de Salud. Me respondieron que no tenían información sobre ningún programa de vacunación en ese pueblo en esa fecha. Contacté al Ejército. Me dijeron que no podían confirmar ni negar operaciones de cuarentena por razones de seguridad nacional. Busqué a los médicos que trabajaron en la clínica de San Miguel antes de 1994. Ninguno aparece en registros profesionales. Es como si nunca hubieran existido. Busqué a las empresas farmacéuticas mencionadas en los documentos filtrados. 2 ya no existen. Una fue comprada por una corporación más grande. Otra se declaró en bancarrota en 1998. Intenté contactar a exfuncionarios del gobierno de esa época. Nadie quiso hablar. Los que aceptaron reunirse conmigo, después cancelaron sin explicación. Pero hubo alguien que sí habló. Un científico retirado que trabajó para el gobierno en los años 90. Pidió anonimato completo. Lo llamaremos Dr. Ramírez. El Dr. Ramírez no trabajó directamente en el proyecto Silencio, pero conocía personas que sí. Sabía cosas. Y después de años de cargar con ese conocimiento, decidió que alguien tenía que contar la verdad. Me contó que el proyecto Silencio era solo uno de varios experimentos similares que el gobierno mexicano realizó en los años 90 en poblaciones rurales aisladas. Pruebas de compuestos químicos, de tecnologías de control, de métodos de influencia psicológica. Me dijo que estos programas eran financiados parcialmente por gobiernos extranjeros interesados en desarrollar tecnologías de control de masas que no podían probar en sus propios territorios por leyes y supervisión pública. México, en los años 90, tenía zonas rurales perfectas. Aisladas, pobres, sin acceso a medios de comunicación, fáciles de sellar y controlar. El Dr. Ramírez me explicó que el compuesto Octubre de 47 estaba diseñado para ser utilizado en situaciones de conflicto interno. Imaginen una manifestación masiva, una revuelta, un levantamiento. En lugar de usar violencia física que genera imágenes horribles y condena internacional, se dispersa un aerosol con este compuesto. En 24 horas, los manifestantes pierden la voz. No pueden gritar consignas. No pueden coordinarse verbalmente. La protesta se desmorona sin un solo golpe, sin una sola bala. Era la herramienta perfecta de represión invisible. Pero el compuesto tenía que ser probado. Tenía que validarse en humanos. Y para eso necesitaban un lugar donde pudieran controlar todas las variables, monitorear todos los resultados, y silenciar cualquier consecuencia. San Miguel de los Cerros fue ese lugar. Le pregunté al Dr. Ramírez por qué nadie fue castigado. ¿Por qué nadie fue a prisión? ¿Por qué esto no causó un escándalo masivo? Me respondió con una pregunta: ¿quién iba a acusarlos? ¿Las víctimas que no podían hablar? ¿Los documentos que fueron confiscados?
¿Los periodistas que fueron amenazados? Y me dijo algo más. Me dijo que incluso si todo saliera a la luz, incluso si hubiera evidencia irrefutable, nada pasaría. Porque los responsables ya no están en el gobierno. Porque las instituciones involucradas se pueden culpar unas a otras. Porque los archivos fueron destruidos. Porque han pasado 30 años. La justicia tiene fecha de caducidad. Y esa fecha ya pasó. Pero hay algo que me dijo que me quitó el sueño durante semanas. Me dijo que el proyecto Silencio, aunque fue un fracaso técnico, no fue abandonado. Que la investigación continuó. Con otros compuestos. Con otros métodos. Que nunca se detuvo. Le pregunté dónde. Me dijo que no lo sabía con certeza. Pero que había escuchado rumores de otros pueblos, en otros estados, en otros años. Pueblos donde pasaron cosas extrañas. Donde la gente desarrolló síntomas inexplicables. Donde el gobierno estableció cuarentenas sin dar explicaciones. Me dio nombres. San Cristóbal de las Casas, 1997. Brote masivo de parálisis temporal. Santa María del Oro, 2001. Pérdida colectiva de memoria a corto plazo. Santiago Tlatelolco, 2005. Aumento inexplicable de casos de ceguera nocturna. Le pregunté si tenía pruebas. Me dijo que no. Solo rumores, patrones estadísticos, cosas que no cuadraban. Me dijo que investigara si quería. Pero que tuviera cuidado. Porque hay gente que no quiere que estas historias salgan a la luz. Gente con poder. Gente con recursos. Y que Teresa Aguirre, la líder del movimiento de familias de Santa Rosa del Monte, apareció muerta. Y que Marcos Salinas fue arrestado. Y que Alberto Ruiz tuvo un infarto muy conveniente. Los patrones se repiten. 2 semanas después de mi reunión con el Dr. Ramírez, intenté contactarlo de nuevo. Su teléfono estaba fuera de servicio. Su correo electrónico rebotaba. La dirección donde nos habíamos reunido era un café público. No tengo forma de volver a encontrarlo. Regresé a San Miguel de los Cerros en abril de 2024, 3 meses después de mi primera visita. Quería documentar más, hablar con más gente, tomar más fotografías. Cuando llegué, encontré algo perturbador. La antigua clínica, que había estado abandonada durante 30 años, estaba siendo demolida. Había trabajadores con maquinaria pesada. Estaban derribando las paredes, sacando escombros, preparando el terreno para ser aplanado. Le pregunté a uno de los trabajadores quién había ordenado la demolición. Me dijo que no sabía. Solo estaban siguiendo órdenes de la presidencia municipal. Fui a la presidencia municipal. Pregunté. Me dijeron que era un proyecto de revitalización urbana. Que iban a construir un parque en ese terreno. Le pregunté por qué ahora, después de 30 años de abandono. Me dijeron que era coincidencia. Que el presupuesto acababa de aprobarse. Pero yo sé que no fue coincidencia. Fue porque empecé a hacer preguntas. Fue porque empecé a investigar. Fue porque alguien, en algún lugar, se dio cuenta de que esa clínica todavía podría tener evidencia. Y decidieron borrarla antes de que alguien más la buscara. Regresé al sitio de demolición después de que los trabajadores se fueran. Era de noche. Salté la cerca. Tenía que ver. El sótano ya estaba parcialmente destruido. Pero alcancé a bajar. Tomé fotografías con mi celular, usando la linterna. Las paredes de concreto grueso todavía estaban ahí. Los sistemas de ventilación industrial.
los anclajes en el piso donde habían estado las máquinas. Y encontré algo. En una esquina, medio enterrado en escombros, un archivero metálico. Lo abrí. Dentro había papeles quemados, la mayoría ilegibles. Pero salvé algunos fragmentos. Páginas parciales con números, con gráficas. Los llevé conmigo. Los guardé. Los escaneé. No son prueba definitiva. Son solo fragmentos. Pero son algo. A la mañana siguiente, me buscaron. 2 hombres que se identificaron como inspectores de seguridad pública municipal. Me pidieron que los acompañara. Me llevaron a la presidencia municipal. Me dijeron que había violado propiedad privada. Que había entrado ilegalmente a un sitio en construcción. Les dije que era periodista, que estaba ejerciendo mi derecho a investigar. Me dijeron que necesitaba un permiso especial para hacer periodismo de investigación en el municipio. Que sin ese permiso, mi trabajo podía considerarse espionaje. Me asusté. Llamé a mi editor. Llamé a organizaciones de periodistas. Hice ruido. Me dejaron ir. Pero me advirtieron que no podía volver a entrar al sitio. Que si lo hacía, sería arrestada formalmente. Salí de San Miguel ese mismo día. Pero antes de irme, fui a visitar a Rosa Méndez una última vez. Le conté lo que había encontrado en el sótano. Le mostré las fotografías en mi celular. Rosa miró las imágenes por un largo rato. Después escribió en su cuaderno: "Gracias por no olvidarnos". Eso me rompió el corazón. Porque la verdad es que si los olvidamos, el país los olvidó. El gobierno los olvidó. El mundo los olvidó. 423 personas convertidas en experimento. 122 quedaron mudas permanentemente. 89 desaparecidas. Y nadie pagó por eso. Nadie fue arrestado. Nadie fue enjuiciado. Le pregunté a Rosa qué quería que pasara ahora. ¿Qué esperaba de mi investigación? Escribió: "Solo quiero que la gente sepa qué pasó. Que esto es real. Que no somos locos. Que nos hicieron esto". Eso es lo que estoy haciendo. Contando su historia. Asegurándome de que no sean olvidados. 30 años después del proyecto Silencio, hay preguntas que nunca serán respondidas. Preguntas que el gobierno mexicano se niega a abordar. Preguntas que las víctimas se hacen todos los días. ¿Quién autorizó el experimento? Alguien en una oficina firmó un papel. Alguien aprobó usar 387 seres humanos como conejillos de India. ¿Quién fue? ¿Dónde está ahora? ¿Qué pasó con los 89 desaparecidos? ¿Están muertos? ¿Están escondidos? ¿Fueron llevados a otras instalaciones para estudios adicionales? Sus familias merecen saber. ¿Por qué San Miguel? ¿Fue azar? ¿O había algo específico en ese pueblo que lo hizo perfecto para el experimento? ¿La composición demográfica? ¿El aislamiento geográfico? ¿O algo más? ¿Dónde están los archivos completos del proyecto? Los documentos que Alberto Ruiz encontró eran solo una parte. Tiene que haber más. Reportes completos, análisis de resultados, conclusiones. ¿Dónde están? ¿Hubo otros pueblos? El doctor Ramírez mencionó rumores de otros experimentos. ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Cuántas personas más fueron utilizadas sin su consentimiento? ¿Se detuvo?
¿O sigue pasando? En este momento, mientras escuchan esto, ¿hay otro pueblo siendo usado como laboratorio? ¿Otra población siendo probada con otra tecnología de control? Y la pregunta más importante, ¿cómo permitimos que esto pase? ¿Cómo una democracia, un gobierno que supuestamente representa al pueblo, puede hacer esto a su propia gente? No tengo respuestas. Solo preguntas. Y evidencia parcial. Y testimonios de víctimas que nunca fueron escuchadas. Pero hay algo que sí sé. Sé que el silencio no fue solo el efecto del compuesto químico. El silencio es también lo que pasó después. El silencio de los medios. El silencio de las instituciones. El silencio de la sociedad. Todos contribuimos a ese silencio cuando no exigimos respuestas. Cuando aceptamos la versión oficial sin cuestionar. Cuando olvidamos. San Miguel de los Cerros no es un pueblo fantasma. Es un pueblo de fantasmas vivientes. Gente que camina, que respira, pero que fueron despojados de algo fundamental. Y mientras no exijamos justicia, mientras no exijamos verdad, seguiremos siendo cómplices de ese silencio. He dedicado 2 años de mi vida a investigar lo que pasó en San Miguel de los Cerros. He entrevistado a 34 sobrevivientes. He revisado cientos de documentos. He viajado miles de kilómetros. Y la conclusión es clara, esto pasó. Esto es real. El gobierno mexicano experimentó con su propia población. Y lo hizo con impunidad total. Los responsables nunca enfrentaron consecuencias. Las víctimas nunca recibieron justicia. La verdad nunca fue admitida. Pero ahora ustedes lo saben. Ahora esta historia está afuera. En Internet. Donde no puede ser completamente borrada. Compartan esto. Hablen de esto. No dejen que San Miguel de los Cerros regrese al olvido. Porque si olvidamos, si permitimos que esto sea enterrado de nuevo, estamos diciendo que está bien. ¿Qué es aceptable? Que el gobierno puede hacer esto sin consecuencias. Y si eso es aceptable una vez, puede volver a pasar. Tal vez ya está pasando. Mi nombre es Valeria Méndez. Esto fue El Pueblo Silenciado. La historia que el gobierno no quiere que conozcan. La historia de 423 personas que fueron traicionadas por su propio país. No las olviden.